Me parece que tiene razón. Y además me dijo, seguramente el día que te equivoques en la radio, todo el mundo va a decir que imbécil. Y tu vieja va a decir, pobrecito. Y yo sentí que eso era cierto, porque Cacho me lo dijo desde una sabiduría extrema y suprema, ¿no? Pero esa sabiduría de Yeka College, ¿no? Esa sabiduría lograda a través de muchos años de quemarse las pestañas frente al micrófono, esas cosas que uno no te las enseña a nadie, pero que comenzás a descubrirlas, y que luego las vas aplicando de una manera muy fuerte y muy clara, y que realmente te sirve. Y a la vuelta de los años yo eso también lo entendí. Y lo entendí porque efectivamente cuando uno mete la pata, se equivoca o establece algún juicio de valor sobre algo, enseguida le caen las garras de aquellos que necesitan que vos sientas el rigor de la crítica. Y ahora mi viejita en algún lugar estará diciendo pobrecito cuando yo me equivoco, ¿no? Y Cacho me decía también, pero no te hagas problema, porque vos viste que la gente no se pone en la recta de las carreras, se pone en la curva. Es para ver cómo se hace el puré. Y a mí me parece que, sobre todo aquellos que no te quieren bien, están esperando la próxima curva. A ver si te haces bien. La radio tiene un encanto que es bastante difícil de definir con palabras. Porque la radio trabaja con la cabeza de la gente, pero también trabaja con el corazón, con sus sentimientos, con el alma. Trabaja con muchas cosas de aquella persona que está escuchando el mensaje radial. Uno a la vuelta de los años comienza a entender también con un poquito más de intencionalidad cómo debe categorizar su propio mensaje. Yo, para dar un ejemplo muy claro, yo sé que la gente se prepara para escuchar la columna de Alfredo. Se prepara, digamos, en buenos términos, se acomoda, levanta el volumen del receptor, se pone atento, y la mujer le habla, probablemente pueda ser causante de divorcio, a lo mejor se encierra en una habitación. Y a partir de ese momento se genera ese puente de comunicación entre el que emite, el que habla y el receptor. Para un programa cotidiano uno debe extremar los recursos, no para que pase la misma ceremonia, porque yo sería muy pretencioso imaginar que durante 4 horas voy a tener la atención de ustedes en un grado sumo y extremo, como de pronto se puede tener en los 7 u 8 minutos que dura la columna de Alfredo. Pero deberé tratar de implementar todos los mecanismos necesarios como para que ustedes me presten atención, para que ustedes se sientan atrapados por la radio. Haré pausas, juguetearé, venderé, crearé expectativas, pondré consignas como para llamar la atención, colocaré algún sonido diferente, haré una pausa, haré un silencio, llamaré la atención de alguna manera, porque a veces la gente, como está distraída, ni siquiera la temperatura escucha. Uno dice 24 grados, y una vez se lo tiene que repetir. Bueno, con ese dato pasan tantas cosas, digamos. Entonces la radio tiene un único elemento, que es el elemento del sonido para convencer, pero también de la pausa. Mi mamá fue profesora de música, y yo recuerdo que de chico, que fue lo único que aprendí, pobrecita, porque me corrió por todos los rincones de la casa para que yo aprendiera a tocar el piano, y yo, sinceramente, no toco el piano, nunca lo toqué, y ahora a la vuelta de los años después me arrepentí de no haber aprendido a tocar el piano, porque es un elemento... Pero no toco el piano. Pero yo recuerdo que mi mamá decía, como definición, no solo mi mamá, que la música es el arte de combinar los sonidos. Y la radio es el arte de combinar los sonidos y los silencios. Le aducé yo.
Porque la radio no es solamente hablar, no es solamente emitir sonidos, también es generar una pausa, generar un momento de reflexión, generar un clima, generar un momento en el cual uno predispone al oyente a que va a suceder algo diferente. No digo importante, porque la importancia de las cosas que se emiten por la radio no las damos nosotros, sino que las da la persona que las recibe. Y eso es importante para construir el mensaje radial. Uno debe saber que con su tono de voz, con su alegría para transmitir las cosas, es la herramienta, el elemento que tiene a su favor para tratar de convencer, para tratar de mínimamente llegar. Si la persona que emite no está convencida de lo que dice, nunca va a llegar al oyente con lo suficientemente fuerza como para convencerlo, como para interiorizarlo de lo que él quiere proponer e inclusive para intentar subyugarlo con su propio discurso. Si yo lo compro, no vendo. Este es un viejo axioma que usamos los locutores. Un aviso no lo podés hacer desganado, así estés promocionando el papel higiénico, ¿no? Dicho esto, con todo respeto, tomo un elemento que tiene poco encanto para ser difundido a través de la radio, ¿correcto? Pero si uno no dice que este es el mejor papel higiénico, yo de sensación de placer estoy transmitiendo las cosas. Ustedes están y eso puede ser con otros elementos. La verdad que la fuerza y el convencimiento del mensaje son la piedra basal de una buena comunicación. Lo demás corre muy por cuenta del oyente. Corre muy por cuenta de lo que el oyente le aporte precisamente a esa comunicación. A veces se suele emparentar esta relación que la gente tiene con la radio en la relación que la gente tiene con los libros. Es como una relación directa que se tiene con los libros y también, si bien la lectura puede ser subyugante, o el texto, mejor dicho, puede ser subyugante, mucho tiene que ver lo que el lector haga precisamente de lo que está leyendo. Suele suceder, ustedes eso lo pueden corroborar, que para mucha gente hay muchos textos o libros que les parecen subyugantes y para otros no. Con el mensaje radial pasa exactamente lo mismo. A algunos les puede aparecer como un mensaje subyugante y a otros no. Depende mucho del tono de la emisión, de la forma que uno lo quiera decir, de la manera que uno lo quiera expresar, pero básicamente mucho depende también de cómo esté predispuesto el oyente para recepcionarlo. En cuanto al medio mismo, creo que la radio es muy noble, que la radio es un puente de comunicación que genera puentes de afectividad distintos a lo que pueden generar otros medios, como por ejemplo la televisión. La televisión siempre aparece como más distante. Con la radio uno, como oyente lo digo, ¿no? Porque a mí también me pasa, tiene la posibilidad de meterse un poco más en ese mundo de la radio, en lo que está diciendo precisamente el locutor, tiene una relación diferente. Por eso digo, son cosas que tienen que ver con las emociones, son cosas que tienen que ver con las sensaciones personales, pero son muy, muy difíciles de explicar. Simplemente he tratado de hacer un pequeño paneo en los elementos que uno tiene en cuenta para construir un discurso radial. Si llega o no, ya es harina de otro costal. Por acá había un señor que quería hacer una pregunta, no sé si el móvil está en las inmediaciones. Hola. ¿Cómo? Yo soy Gabo. No, yo soy. Voy a decir la contra. Yo soy Jorge Edgardo Martínez. Ah, ¿qué tal, Jorge? Bien. Primero que nada, agradecerles infinitamente por su presencia. No se imagina, o creo que sí, que saben la llegada que tienen a todos nosotros. Por eso estamos acá. Les voy a pedir un pequeño tiempo para decirles que han logrado
lo que los psiquiatras no han conseguido: sacarme de casa. Hoy he venido a verlos porque sinceramente son mis compañeros de siesta. Entonces quería saber con quién me acostaba. Y le agradezco a Dios que hayan sido ustedes. Por segunda cosa que voy a hacer, y para darle un realismo a la cosa, Muy bien. vamos a entrar en lo que va a pasar mañana. Yo sé que mañana River tiene una cosa muy difícil, que es una luz, que es el único hincha de la nuca y con el sol y estará junto con él. Algo que si mañana ustedes tienen la desgracia de perder, no sea tan malo, pobre bravo, que demasiado sufre la conciencia de arriba. Y por otra parte, les quería decir que ustedes, adelante del micrófono, y tal como lo decía el señor Bravo, con la impronta que ponen, todos lo queremos. Y así, como dijo, que haga la propaganda del papel higiénico, nosotros estamos con ustedes, porque ustedes son la verdad y no creemos en otra cosa que no sea sus palabras. Se lo agradezco y enormemente ya le digo, consiguieron mi negocio. Algunas cosas se las agradezco, no se las voy a dejar de Bueno, muchas gracias por haberse conectado y espero que, qué sé yo, que quede un buen recuerdo de usted, de haber venido y con este cariño que usted ha expresado con su palabra. Bueno, de fútbol hablamos el lunes, ¿sí? Digo yo, ¿no? ¿Para qué vamos a empañar esta situación? Efectivamente. De fútbol hablamos el lunes. Y usted hablaba de decir que usted cree en nuestra palabra. Mire, yo siempre tengo una suerte de eslogan personal, ¿no? Que digo, si quieres que te crean, decir la verdad. Yo no sé si todo lo que yo digo es verdad, pero yo lo digo con el absoluto convencimiento de que estoy efectivamente diciendo la verdad. Al menos yo estoy convencido. Si luego la realidad me desmiente, ya esto es, repito, es harina de otro costal. Pero yo en el momento que expreso lo que expreso en el programa de radio cotidianamente, cuando digo yo, también lo digo a Alfredo en este sentido, doy la cara por él, doy la cara por todos los integrantes del programa. Nosotros decimos la verdad, o al menos esta verdad revelada que tenemos hasta ese momento. Si luego la realidad nos desmiente y es otra cosa lo que sucede, bueno, me parece que siempre tenemos la posibilidad de rectificarnos y lo que sea. Pero yo estoy absolutamente convencido y en ese sentido me voy a mi casa todos los días con la enorme tranquilidad de haber hecho mi trabajo con responsabilidad profesional y que cada una de las cosas que yo expreso en el micrófono estoy absolutamente convencido de que son así. Y además de todo eso, después de, qué sé yo, de tantos años, de casi 40 y pico de años, 45 años, creo que son 45, 46 años de trabajo frente a un micrófono y con 69 años de vida, ya yo inclusive lo suelo decir, ya no me llevo nada a la casa. Dejo todo ahí porque mañana me puedo arrepentir de no haber dicho una cosa en la cual hoy pensaba. Porque este trabajo, con la empresa que me tiene contratado, me ha contratado a mí para que yo construya un programa de radio y lo construya con todo lo que a mí como profesional me puede
esperar. Entonces, sería egoísta de mi parte si yo me guardara cosas para mí y no las compartiera con los otros. Pero yo estoy absolutamente convencido, todos los que hacemos este programa, estamos absolutamente convencidos que cada vez que ponemos una aceleración en el aire responde a los principios más profundos que tenemos de acercarnos de la mejor manera que podemos a la verdad. ¿Hay alguna otra preguntita por allí? ¿Alguna confesión futbolera o algo por allí? Acá, Marco Ravalini. Yo quería saber, que seguramente nos preguntamos todos. ¿Dónde está Marcos? Acá, a tu derecha, a tu derecha. A mi derecha. Ah, acá, sí, acá. No, me hizo acordar porque acá. La última vez que fui a ver a la selección de fútbol, a la cancha de River, se había producido una aglomeración enorme en la entrada. Y había un policía con un megáfono que decía: tienen que ir por acá. Hermano, derecha o izquierda. Y eran 3 cuadras de cola. No es poquita cosa. Perdóname, pero no te veía. No, todo bien. No, la pregunta era ¿qué relación tienen con Víctor Hugo Morales, que es compañero en la radio de ustedes? Si lo conocían de antes y bueno, ¿qué piensan? ¿Qué le pasó? Mire, por supuesto que nosotros lo conocemos hace muchos años, un profesional que trabaja hace muchísimos años en los medios y compartimos efectivamente, como usted bien dice, la medianera radial con su programa. Pero también, como en la vida real, a veces no se habla con el vecino. Nosotros no tenemos relación con el vecino y yo le pediría que nos exima de hacer algún comentario sobre su vida profesional. Se acabaron las preguntas. No. Pasando un tema, ¿cómo hacen con su vida personal para estar casi siempre de buen humor? Porque uno oye la radio... Duerme en un cano, por eso. Nunca tienen un problema, nunca tienen nada. Siempre de buen humor, siempre están fenómenos, se ríen con el programa, lo pasan muy bien. Pues sí, realmente así como si nos pagaran, por ejemplo. Durante el día, a veces tiene sus bajones, o no siempre, también. A veces las mujeres también tienen sus días. Pero ustedes siempre están de buen humor y siempre transmiten alegría y ganas de pasarlo bien. Bueno, evidentemente nos hemos engañado de una manera fenomenal. No, mire, es un punto interesante que usted ha tocado, porque nosotros tenemos problemas. Pero a mí me pagan para hacer un programa de radio, no para que cuenten el problema. Yo puedo enojarme porque el tránsito no me permite llegar al horario que yo pensaba llegar a la radio, porque el 9 de julio está congestionado, porque hay un piquete, porque la licuadora del colegio no anda. Yo me encuentro con ese tipo de problemas y los expreso porque son, creo, inherentes a la profesión. Esas cosas son inherentes a la profesión. Ahora, si yo llegara a la radio y dijera, ¿qué está bueno? Quisiera hablar con el tipo que me está haciendo el mueble para el baño, lo han entregado. Me sacan a patadas al segundo día. Es decir, que hay problemas que yo puedo visualizar en la radio y hay otros temas que son absolutamente personales. ¿Usted se imagina un cirujano, por ejemplo, que llega a operar y dice, ¿sabes qué? Acabo de chocar, así que a este le voy a hacer la cicatriz toda en zigzag?
que me quiero vengar con alguien. Yo creo que hay profesiones que nos obligan a tener un temple de una determinada manera en pareja. Lo que yo sí tengo, el día pasado lo comentaba, es alegría por lo que hago. Y a lo mejor ese común denominador de la alegría que expresamos todos los días con un estado de ánimo más o menos estable hace que nuestro trabajo genere un clima de optimismo. ¿Correcto? Porque tenemos una alegría. Yo estoy alegre cuando voy a trabajar a la radio. Me siento reconfortado. Más allá de las dificultades, problemas y cuestiones que cada uno de nosotros podemos tener, de índole profesional, de índole familiar o de lo que sea. Pero tenemos una alegría muy profunda, podría ser lo que hacemos. Y yo siento que el lugar donde yo estoy no es mi caja de resonancia para que yo pueda expresar las dificultades personales que pueda tener, porque estoy ahí para otra cosa. Pero sí tengo alegría por lo que hago. Y además de todo eso, a mí me genera un estado de bienestar trabajar, como seguramente les debe generar a todos aquellos que hacen un trabajo a gusto. Pero esa es otra cosa. Hay mucha gente que efectivamente reniega de su trabajo porque a lo mejor no está haciendo el trabajo a gusto que quisiera. Yo me he encontrado con taxistas que reniegan porque son taxistas, pero en realidad querían hacer otra cosa en su vida y lamentablemente terminaron haciendo esa actividad. Pero aquella persona que realmente disfruta su trabajo en la actividad que sea, seguramente tiene hacia ese trabajo una suerte de bonus track, de rendimiento, producto de la satisfacción y el placer que le genera hacer su propio trabajo. Entonces, yo lo que trato de lo posible de que todo el equipo en el cual nosotros estamos integrados, que somos absolutamente diferentes, todos venimos obviamente cada uno a la radio con sus propias dificultades y sus propios problemas, y cada uno de nosotros ha atravesado momentos realmente muy difíciles, pero yo trato de lo posible de que eso, mientras estemos juntos, respetemos la alegría natural que tiene y el placer natural que tiene el hacer nuestro trabajo. Si eso genera un mensaje, digamos, como que el oyente está sintiendo que con nosotros ahí y en ese momento está atravesando un momento de un cierto optimismo, a mí me parece interesante. No quiere decir que nosotros, yo que tengo un eslogan para el programa que se ríe cuando puede y se pone serio cuando es necesario. Cuando tenemos que ponernos serios, Alfredo acaba de hacer hace 2 días atrás una de las columnas más fuertes que yo le he escuchado hacer y le he escuchado decir, tal vez así que creo que por primera vez, cuando terminó, le dije, creo que no te recuerdo con un énfasis y un enojo y una calentura tan grande como esta columna que acabas de poner, que es una columna muy comentada con el título de Cría Cuervos, a propósito de la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires. Pero después de eso, nosotros tenemos que generarle al programa, inclusive por una cuestión de método, una cuestión de no ahogarlos a los oyentes. Si yo durante 4 horas le quitamos una pálida tras otra, ¿sabes qué? Ese tipo no lo escucho más. En cambio, nosotros tratamos, dentro de la sonrisa y sonrisa, poder generar algún clima en el cual necesariamente tenemos que ponernos serios o pelearnos con algo o con alguien y luchar por algún objetivo que nos hemos fijado, tenemos que hacerlo. Pero básicamente, yo le digo que llegamos todos los días al programa con una enorme cuota de optimismo, estamos vivos, tenemos la salud que nos permite trabajar, tenemos un trabajo, servimos a una audiencia muy importante, que espera de nosotros a lo mejor, que a lo mejor llega a la 1 de la tarde y trae la radio para saber si ya la cortina, que es un gran canto al optimismo, lo puede colocar de otra manera. Bueno, son objetivos cotidianos que también nosotros nos fijamos. Repito, no quiere decir eso que vivamos en una cápsula, blindados, que para nosotros la vida no nos haga ningún moretón.
Tenemos muchos boletones, pero no es un lugar en la radio o en el programa donde podemos expresarnos. A la derecha. Mi nombre es Alberto Martín. O sea que parecía que... Y te agradezco muchísimo. A la derecha. No, era acá también. Te agradezco muchísimo que hayas cumplido tu promesa. Vos posiblemente no la recordes. Yo te voy a dar una fecha y sí te vas a acordar. Hace de esto más o menos 24 años. 1989, Automóvil Club Argentino, los 30 años de AMA, la Asociación Periodista Radial del Automovilismo, en cual vos hacías la locución. Sí, yo estaba con Eduardo, el querido y recordado gordo Eduardo Pérez Trigás, el gordo fruto. Claro. Y estuvimos conversando mucho esa noche. Yo fui fundador de esa entidad. Exacto, sí. Sí, claro. Y vos me prometiste esa noche, algún día voy a ir a tu ciudad, Coronel Suárez. Veo que has cumplido. Inclusive soy delegado de la Asociación Periodista Radial del Automovilismo, que todavía, gracias a Dios, existe. Claro. Bueno, pues sabes que eso. Bueno, Gracias por a mí, bienvenido. muchas gracias. Efectivamente, yo me inicié mientras estaba en la etapa de locutor, en la etapa de formación de locutor, me pude vincular a un equipo que transmitía automovilismo con realidad deportiva, se llamaba, y estaba allí Julio Ricardo, y estaba Alberto Salotto, que fue un viejo periodista de automovilismo, cuya una curva del autódromo hoy lleva su nombre. Tengo una historia con Alberto Salotto que se las voy a contar, porque a veces la gente me dice, contate alguna anécdota, y uno tiene mil anécdotas, y a veces las anécdotas cuando uno se pone a querer recordarlas no le aparecen, pero luego una situación de pronto motiva, gatilla, que uno pueda contarles una anécdota. Yo recién estaba empezando en ese equipo de realidad deportiva y tenía un enorme respeto, hacía trabajos mínimos, salía al aire para decir los tiempos de los autos. Pasó Miliosi a las 9 de la mañana y 22 minutos, 40 segundos, estaba en la deportiva. Bueno, y entonces, fui a transmitir una carrera a La Pampa, me acuerdo, con todo el equipo. Y como al otro día nos mandaron el tren a Alberto Salotto y a mí. Todo el equipo después se venía en auto. Salotto no quería viajar en auto, entonces nos mandaron el tren. De General Pico, cuando corría los trenes también con cierta frecuencia, que eran del año 60 y pico, ¿no? Así que con Alberto Salotto en asientos de madera nos vinimos de General Pico a Buenos Aires. Pero yo recuerdo la recomendación de que el viejo, digo yo, con todo cariño, era bastante malhumorado. Y me dijeron no lo hables, o no le hables mucho. Y yo recién empezaba en eso, y de manera tal que uno, qué sé yo, cuando te dan una recomendación de ese tipo, hacer los deberes con una tranquilidad enorme, porque te querés conservar ese trabajo. O sea, a ver si le digo al señor, cierre la ventanilla, y de pronto me rajan. Entonces, yo no quería transgredir eso que me habían efectivamente recomendado. La hago muy corta. Desde General Pico a Plaza 11, venimos los dos sin hablar, sentados al lado de la. Porque claro, yo no le hablé con respeto y él no me habló porque era un mocoso. Y seguramente había dicho, yo con este no tengo nada que hablar. Y a lo mejor tenía razón. Pero yo me recuerdo, en asientos de madera, los dos de General Pico a Buenos Aires, los dos sentaditos, parecíamos dos muñequitos de lata ahí de los autitos de carrera chiquititos. Bueno, los dos vinimos ahí muy calladitos y sin hablar. Don Alberto Salotto, de aquellos años inolvidables del automovilismo que me permitió, hacer las primeras armas, comenzar a relacionarme y conservar aquellos años de amistad con el chico de Sonia Rouco y con tantos muchachos que suelo ver cuando el automovilismo era otro, no era el automovilismo de autódromo, era el automovilismo de que cada domingo íbamos a un lugar donde se corría la vuelta de tal pueblo y era toda una ceremonia de José Tinosi, del Tupi Casal, de Faminetti, de Luis Di Palma, de Juan Manuel Bordeo, de Pablo de Álzaga, una cosa
realmente inolvidable y además que me permitió, repito, formarme y vincularme al medio y hacer mis primeras armas. Yo le quiero dejar el paso a mi compañero Alfredo, que tiene un material muy interesante, pero si no hay más preguntas, acá, Fernando. Bueno, entonces sería la última, si no les parece mal, así le damos paso a Alfredo, ¿no? Acá, Fernando. Sí, acá lo... Acá. Medio cambiado por eso no lo veía. Ahora sí lo veo. Augusto Ver, es mi nombre. Por eso no lo veo, no puedo ver. Primero felicitarlo y Sí, no se lo quise decir al tipo de la luz para no mortificarlo. Seguramente lo de la luz no tiene el día de hincha de la luz. Pero bueno, no importa. Bueno, felicitaciones. Mi pregunta es, con respecto a la ley de medios, y usted como hombre de radio, ¿qué opinión tiene? No desde la parte política, sino desde la visión de un hombre de más de 40 años de radio. Y otra cosa que le quería invitar en realidad es que ya que vino Coronel Suárez, no deje de visitar las colonias alemanas, que están aquí muy cerquita, 2, 5 y 15 kilómetros. Gracias. Bueno, ¿de qué se trata la colonia alemana? Cuénteme un poquito. En realidad, bueno, son 3 colonias que se fundaron hace 127 años. Somos descendientes de alemanes de Volga, somos la única corriente migratoria que emigró 2 veces, de Alemania a las orillas del río Volga y desde allí a Coronel Suárez, primero Colonia Hinojo en la Barrera, después algunos se vinieron para Coronel Suárez y fundaron estas 3 colonias, Santa Trinidad, San José y Santa María, que hasta el día de hoy, después de 127 años, siguen manteniendo sus tradiciones. Muchos de nuestros mayores todavía hablan el dialecto alemán, lamentablemente por políticas, no buenas políticas, el dialecto se está perdiendo, pero sí se mantienen muchas costumbres como son los bailes, la religión, más que nada la fe cristiana, y parte del dialecto y por sobre todas las cosas nuestras comidas típicas alemanas. Bueno, le agradezco enormemente esta invitación que usted me hace. Sepa disculparme, tenemos a veces con los minutos contados, hay que volver a Buenos Aires en las próximas horas del día de mañana, pero con Alfredo siempre nos decimos que tenemos que venir con más tiempo, sobre todo estos lugares. Hugo, su familia, su hermano nos han invitado, inclusive para tener un poquitito más de esparcimiento, de ocio, que no podemos cumplir en esta ocasión, pero me prometo, y no van a pasar 24 años, vamos a aparecer por aquí no mucho tiempo después y será un placer visitar eso, además toda la zona de las lagunas y demás, es una geografía que atrae. Yo soy bonaerense, tuve la fortuna de nacer al lado del río Paraná, de tal que tengo una relación con el agua muy intensa. Además, por eso ha llovido en el día de hoy, acompañándome hasta aquí. Pero le agradezco la invitación. Con respecto a la ley de medios, nosotros lo hemos expresado en muchísimas oportunidades, le haré una síntesis de 2 renglones. Creo que efectivamente este país necesitaba una ley de medios, pero no esta. Esta está teñida de una intencionalidad política realmente manifiesta y es por eso que se lleva la desaprobación de muchísima gente, salvo de aquellos que están colgados de la fiesta del Estado y que necesariamente tienen que fortalecer y defender el discurso porque eso es así. Pero aquellos que pensamos que efectivamente hay algunas cosas que están bien intencionadas en el espíritu y en el corazón de la ley, pero que están barnizadas de una especulación y una intencionalidad política con la cual uno no está de acuerdo. Alfredo, porque me parece que esto es así. La radio nos ha invitado, tengo una radio también de baja potencia en San Pedro, en mi ciudad, y comprendo las vicisitudes que atravesamos aquellos que transitamos un tiempo radial donde nuestro principal sostén son los anunciantes genuinos,
el comerciante, el productor, el industrial. Esos son para mí los anunciantes que le dan salud precisamente a la radio. Hoy atravesamos tiempos realmente difíciles donde se compiten con emisoras definitivamente subvencionadas con los recursos estatales y tenemos una actitud y una pelea totalmente desleal. Aquellos que tenemos una mirada crítica y una opinión crítica de muchísimas de las cosas del Estado lo pagamos caro y lo pagamos también con esa suerte como está pasando a los diarios de gran circulación, al CEPO, a los anunciantes para ahogarlos financieramente. Así que yo le agradezco a la radio de Coronel Suárez que después de 40 años pueda gozar de la salud que tiene, que nos haya invitado, que nos haya permitido este encuentro con todos ustedes, aquellos que hacemos una radio pueblerina, he dicho esto con todo respeto y que el término no disminuya, sino que por otra parte engrandezca la emisión. Sabemos que el gran capital no es conseguir solamente oyentes. El gran capital es estar comprometido con la vida de la sociedad a la cual uno sirve. La radio suele ser un eje conductor de manifestaciones sociales, de manifestaciones que inclusive la comunidad toda se siente involucrada. Nosotros en San Pedro, en situaciones de crisis, de incendios de las islas, la radio se ha movilizado en actitudes benéficas, la radio se ha movilizado de manera tal que si una radio piensa que con decir una noticia su objetivo está cumplido, se equivoca. Tiene que estar absolutamente compenetrado de la problemática social y ser, sin duda alguna, una caja de resonancia de toda esa problemática con un único objetivo: superar cada día la calidad de vida. Muchas gracias. Van a quedar ustedes. Leuco, yo cada vez que puedo lo digo públicamente, es una de las grandes cosas que me ha pasado en la vida profesional, conocer y estar acompañado por este verdadero compañero de ruta. He tenido algunos engaños conmigo, pero el tipo sabe dónde está la verdad y vuelve. ¿Bien? Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Realmente muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Siempre pienso, me pongo de aquel lado y digo que un sábado a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 de la noche, dejar su vida familiar, el descanso cotidiano y venir aquí porque a lo mejor creen que algo de lo que podemos decir con Fernando puede ser interesante, puede ser útil para nosotros el compromiso y nos emociona permanentemente que tengan la posibilidad de estar aquí, de venir y nosotros de conocerlo, de escucharlo y de verlo cara a cara. Después quiero agradecerle a Rubén y a Hugo Duca, ¿no? Por dos cosas, y también a la gente del Nuevo Diario, no solamente a la gente de la radio, porque yo amo profundamente mi trabajo de periodista. Creo que el trabajo de periodista es absolutamente solidario con la construcción de una sociedad mejor y más justa y más libre para todos. Así que permanentemente cuando veo el esfuerzo que hacen los medios de comunicación en general, pero los medios de comunicación en particular, por mantenerse en pie, por mantener su dignidad y su libertad, bueno, uno no puede menos que celebrar esos 40 años de la radio y por eso también nosotros estamos aquí. Decirles que antes yo cuando hacía este tipo de charlas me sentaba ahí atrás del escritorio, pero ahora me paro porque bajé de peso. No voy a estar bajando de peso porque sí, siempre trato de arrancar también un poquito como hace Fernando con humor, porque sí, los temas que yo trato son a veces temas más duros, temas más importantes, no sé si importante es la palabra, pero sí temas más duros, pero no por eso dramático, le quiero quitar la dramaticidad del tema. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de subjetividad, del manejo de los humores de la sociedad, de eso es la vida política.
Así que, si a ustedes les parece bien, nos habían dicho más o menos unos 45 minutos y después, si quieren, yo les contesto absolutamente todas las preguntas que ustedes quieran y me parece que también, por supuesto, si les quedó en el tintero cosas para preguntarle a Fernando con mucho gusto, pero sería bueno sincronizar un poco los relojes porque, bueno, tenemos horarios distintos. Aquí yo tengo entendido que Coronel Suárez el reloj hace tic-tac, tic-tac. En cambio, ustedes saben que Córdoba hace tic-tac, tic-tac. Bueno, los periodistas en general, pero en particular en la radio, somos grandes simplificadores. No porque seamos ignorantes, sino porque tratamos de traducir las cosas que pasan, que algunos hacen complejas a propósito y adrede, de la forma más sencilla del mundo, sobre todo cuando trabajamos en medios masivos. Una cosa es trabajar en un diario dirigido a determinada élite, que uno sabe que lo va a leer poca gente, y uno empieza a escribir más para especialistas. Pero cuando uno trabaja en un medio masivo como es la radio, que atraviesa transversalmente a toda la sociedad e involucra a distintos sectores de la sociedad, uno tiene que tratar de buscar un denominador común para que nos entienda la mayor cantidad de gente. Ahora, si hay alguien que dice, no me alcanzó lo que dijo sobre tal tema, tengo un interés especial sobre tal cosa, para eso están las preguntas al final, para que cualquier cosa que ustedes crean que es necesario profundizar o dar más detalles, con mucho gusto yo lo voy a hacer. Pero siempre me pongo en la cabeza mi propia madre, que tiene 80 años, y digo, tengo que tratar de comunicar lo periodístico, por más complejo que sea, para que mi madre lo entienda. Si mi madre lo entiende, que no es alguien que se dedique especialmente al análisis político, ni mucho menos, quiere decir que parte del trabajo que está cumpliendo somos, o por lo menos pretendemos ser grandes difusores de aquellos temas que todos debemos conocer para tomar nuestras decisiones con la mayor información posible. Con esos procesos gruesos, les cuento que todo está parado hoy en Argentina desde el punto de vista político-electoral. Estamos en un momento realmente trascendente. Formalmente, uno puede decir, sin mentir, que el próximo 27 de octubre va a haber elecciones parlamentarias, que va a haber elecciones de medio tiempo y todos los argentinos vamos a elegir diputados y en 8 distritos vamos a elegir senadores. Pero eso es solamente la formalidad. La elección del 27 de octubre en Argentina es muchísimo más importante y profunda que elegir o renovar diputados y senadores. ¿Saben por qué? Porque estamos entrando en la etapa final de un proceso político que ha sido tremendamente importante para la Argentina durante estos 10 años que llevamos, los 12 años que va a completar hasta el 2015. Y en las elecciones que vienen del 27 de octubre vamos a establecer las bases, todos los argentinos con nuestro voto de este 27 de octubre, vamos a establecer las bases para ir perfilando quiénes van a encabezar el proceso político después del 2015. Para decirlo más sencillo todavía, vamos a elegir las 8 o 9 personas de las cuales va a salir el próximo presidente en el 2015. Eso va a pasar el 27 de octubre, fíjense la importancia que tiene. ¿Quién se va a hacer cargo del nuevo proceso político que viene después del kirchnerismo, que a todas luces el 11 de agosto, con la derrota electoral que sufre las listas que encabezaban los candidatos de Cristina Fernández de Kirchner, la primera conclusión política que surge del resultado del 11 de agosto es que allí quedaron sepultados los restos de sus intentos reeleccionistas. Aquel sueño, pesadilla para muchos de la Cristina eterna que se planteaba el 11 de agosto, 7, casi 8 en algunos casos, pero más de 7 de cada 10 argentinos expresaron que no querían que ese proceso continuara después del 2015. Esa es la primera conclusión política, pero el 27 de octubre vamos a tener la posibilidad de elegir entre todos quiénes son los que entran en esa grilla de no muchos argentinos que se colocan con posibilidades de encabezar los próximos 10 años en la Argentina. Fíjense la importancia que tienen. ¿Y cómo podemos hacer para vislumbrar un poco quiénes son? ¿De qué se trata? ¿De qué manera se van estructurando estas, yo diría, algunas posibilidades políticas? El post-kirchnerismo, como dicen algunos. Yo digo, el nuevo gobierno que deberá amanecer en el 2015.
Bueno, en las elecciones internas del PASO del 12 de agosto se perfilaron liderazgos políticos partidarios y liderazgos distritales que aparecen con toda claridad. Si ustedes me permiten, lo repasamos juntos. Uno puede ver en los grandes distritos y en los grandes partidos que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, al ganar con contundencia la elección, la posibilidad de Hermes Wiener como precandidato a presidente en el 2015, en el espacio de lo que algunos llaman la centroizquierda o el republicanismo o la socialdemocracia, ese matrimonio que se ha establecido entre el socialismo y el radicalismo, sin lugar a dudas, el triunfo de Wiener en Santa Fe. Y si se confirma, que algunos dicen que se pueden ampliar en los números, ahora el 27 de octubre, sin lugar a dudas, Hermes Wiener queda posicionado en ese lugar como un precandidato. Ahora, vamos a la vereda del frente del espectro ideológico. El triunfo de la lista del PRO, la candidatura de Gabriela Michetti a senadora en la capital, que según dicen todas las encuestas, que da la sensación que se va a consolidar el 27 de octubre, también lo coloca, lo deposita Mauricio Macri en uno de los lugares, en esa grilla de partida para el 2015. Estamos hablando de Santa Fe y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Si yo le empiezo a nombrar el resto de las provincias y los grandes distritos argentinos, vuelven a aparecer otros candidatos, porque el peronismo no kirchnerista tiene en José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba, uno también de los que aspira a ocupar ese lugar. Ha ganado la elección, tal vez con menos contundencia de que imaginaba, pero ha ganado la elección en su distrito, en Córdoba, y si esto se confirma el 27 de octubre, también integrará esa mesa chica de los candidatos o de los precandidatos a presidente. En el caso de Mendoza, ha sorprendido a mucha gente, pero ha surgido con mucha potencia la candidatura de Julio Cobos. ¿Por qué? Primero porque el resultado electoral fue realmente importante en cuanto al porcentaje de votos que sacó. Segundo, porque ya fue gobernador de esa provincia y tuvo una buena gestión. Y tercero, porque una lista que se había armado de radicales que simpatizaban con Cristina le sacó una cantidad de votos y pese a eso, Cobos hizo una extraordinaria elección. Y al caerse esa lista que acaban de bajar la semana pasada, se supone que Cobos podía llegar a superar el 50% de los votos en Mendoza, con lo cual allí hay un radical que seguramente va a querer dividir en las urnas, en las elecciones con Hermes Wiener, la posibilidad de expresar una candidatura de ese espacio como lo fue el espacio UNE en la ciudad de Buenos Aires, donde ese mecanismo electoral que quisiera gente a que elija a los candidatos le dio un buen resultado. Ya hablamos de Córdoba, ya hablamos de Mendoza, ya hablamos de Santa Fe, hablamos de la ciudad capital de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Nos queda la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires. No solamente porque la provincia tiene el 38% del padrón nacional, sino por su potencia productiva, por su extensión territorial, por lo que significa para el partido de poder en la Argentina, que es el peronismo, el distrito, este distrito de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo el partido del poder? Hago una descripción periodística, no le pongo una calificación. Es para bien y para mal. El peronismo es el partido del poder en la Argentina. Miren, en los últimos 64 años en nuestro país, la mitad, el 50%, 32 años, estuvo el peronismo en el gobierno y dirigió el destino de la nación. De los otros 32 años restantes, del restante 50%, la mitad, a su vez, en 16 años, fueron responsabilidad de la Unión Cívica Radical y los otros 16 años fueron gobiernos de dictaduras militares. Por eso digo que es el partido del poder. Y justamente en la provincia de Buenos Aires es donde va a jugar fuertemente sus candidaturas para el 2015. Porque al quedar Cristina sin la posibilidad de presentarse, la Constitución Nacional le prohíbe a una sola persona que participe como candidata a presidenta en las elecciones del 2015. Esa persona es Cristina Fernández de Kirchner. La Constitución le prohíbe una nueva elección. El resultado ha determinado que va a ser imposible que intenten reformar la Constitución para generar una nueva reelección y por lo tanto el carecer de heredero político
es precisamente se desata la lucha por el poder dentro del peronismo globalmente, que incluye al Frente para la Victoria. ¿Cuáles son los candidatos que pueden surgir de ahí? Del Frente para la Victoria, ¿cuál va a ser el candidato de Cristina? ¿Y cuál va a ser el candidato del peronismo no cristinista? Bueno, en el caso del peronismo no cristinista, la gran estrella por la aparición con tanta potencia y con tan poco tiempo de las últimas elecciones, obviamente fue Sergio Massa, el intendente de Tigre, que encabeza la lista del Frente Renovador. ¿Por qué digo que la gran estrella? No porque sea mejor o peor que otros candidatos, pero objetivamente en 40 días armó una lista que consiguió 3 millones de votos. En un solo distrito, el Frente Renovador sacó 3 millones de votos cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con 10 años en el poder en toda la Argentina, sacó 6 millones de votos. Por lo tanto, eso lo coloca a Sergio Massa como uno de los posibles candidatos a presidente que el peronismo no kirchnerista va a tener en 2015. Por supuesto que va a tener que ratificar, que confirmar esta actuación a la hora de jugar por los puntos, porque la elección de paso fueron partidos amistosos, pero el 27 de octubre se juega de verdad por los puntos. Allí se eligen diputados y senadores, y si el resultado de Sergio Massa aumenta, como dicen la mayoría de las encuestas, es probable que rápidamente quede colocado en el lugar que le decía. Una pequeña digresión respecto de las encuestas. Miren, el trabajo de periodista político y hago el ejercicio de análisis político desde 1983 a la fecha, es decir, desde el retorno de la democracia. Hay consultores, encuestadores que son delincuentes y hay otros que son honestos. Es como jueces, los periodistas, los dirigentes políticos o los productores agropecuarios. Hay absolutamente de todo en cada uno de esos colectivos. Y el colectivo que generan, que estructuran los consultores políticos, los encuestadores, hay gente honesta, hay gente de bien, que puede equivocarse, por supuesto. Estamos hablando al principio que la política es el arte de manejar los humores de una sociedad. Hay más subjetividad que el humor social, que el humor de una sociedad. Por lo tanto, que se pueden haber equivocado desde ya. Todos se han equivocado alguna vez. Pero que trabajan con honradez, con rigurosidad científica, a pesar de haberse equivocado alguna vez, hay. Y cuando yo hablo con esos consultores, la gran mayoría dice que Sergio Massa en las elecciones del 27 de octubre va a aumentar el porcentaje de votos y va a superar el 40% de votos, con lo cual, insisto, se consolida como una figura. Ahora, va a ser el único candidato o precandidato del peronismo. Ya les nombré uno, que es José Manuel de la Sota, que él quiere ser candidato a presidente de Córdoba. Pero Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también aspira a ser candidato a presidente de la nación. Ha elegido otro camino, un camino más difuso, un camino más confuso, un camino que tiene que ver con heredar de parte de Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de ser candidato. Scioli no lo dice, pero sueña con que Cristina diga, bueno, ante la ausencia de candidatos propios, de candidatos realmente de mi riñón, yo elijo a Daniel Scioli, y Daniel Scioli tratará de reconstruir esa candidatura. Yo tengo mis dudas. Yo no creo que Cristina Fernández de Kirchner lo elija a Daniel Scioli. Primero porque hay un debate interno muy fuerte en el Frente para la Victoria, que ahora se los voy a contar, porque también vamos a hablar un poco de cuál podría ser la candidatura, quiénes serían los candidatos del cristianismo. Yo más bien tengo la impresión, analizando todo lo que ha hecho en los últimos tiempos Scioli y todo lo que ha hecho en los últimos tiempos Cristina Fernández, que si los resultados son como dicen las encuestas, es probable que la presidenta de la Nación responsabilice a Scioli por la derrota. Le diga, Daniel, acá hubo un plebiscito por tu gestión en la provincia de Mala, somos vos, no yo. Es probable que Cristina haga eso porque en general tiene la actitud permanente de poner la responsabilidad de afuera y de no hacerse cargo de ninguno de los errores que la propia presidenta comete en varios de los aspectos de la mala praxis gubernamental. Pero bueno, veremos, eso es la opinión mía, eso es lo que yo creo que puede llegar a ocurrir. Vamos a verlo después del 27 de octubre, no tengan dudas que el 28 de octubre va a haber algún tipo de mesa o 2 días después donde el peronismo se va a juntar a contar esos porotos del partido por los puntos que se va a jugar el 27 de octubre. Bueno, ¿cómo le fue de la Sota?
¿Cómo le fue a Sergio Massa? ¿Cómo le fue a Daniel Scioli? ¿Y cuáles son los candidatos que Cristina podría llegar a elegir? Porque Cristina perdió la posibilidad de ser reelecta el 11 de agosto, pero el 27 Cristina se juega algo mucho más importante que la posibilidad de ser reelecta, o por lo menos de igual importancia, que es la posibilidad de conducir su espacio político, de decidir ella quién es su perfil, quién es su candidato, quién es su heredero o su continuador. Si la presidenta, si las listas de Frente para la Victoria en octubre se acercan más al 25% de los votos a nivel nacional que al 30% de los votos, es probable que empiece a cuestionarse la capacidad de liderazgo de Cristina, incluso dentro del propio Frente para la Victoria. Pero supongamos que ella tenga la posibilidad de elegir quién va a ser su continuador en ese espacio. Hay distintas movidas dentro del Frente para la Victoria, pero aquellos candidatos que no tienen votos, el círculo, yo diría, más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, la gente de la Cámpora, los sectores más desprestigiados, al estilo Guillermo Moreno o Luis de Liga, ellos dicen: Cristina, no hagamos con Daniel Scioli, que es un hombre del menemismo, que es un hombre liberal, amigo de las corporaciones. Vamos con un candidato propio, aún perdiendo, pero tratando de conservar ese núcleo duro, que tenga una organización fuerte y que tenga capacidad de daño para el gobierno que viene. Eso, ¿cómo lo traduce a la hora de la verdad, a la hora de las candidaturas? Imagina distintos escenarios. Unos son más afiebrados que otros, pero imagina, por ejemplo, Sergio Uribarri en el gobierno, Cristina en el poder. ¿Por qué Uribarri? Porque es alguien que se define como cristinista puro y de todos los gobernadores es el que menos perdió. Uribarri sacó un 13% menos de votos cuando el resto de los gobernadores vieron caer su performance electoral realmente mucho más fuerte. Otros dicen: no, Capitanich también podrían estar en ese lugar, aunque no es tan confiable para el kirchnerismo. Y hay otros que dicen: no, alguien que sea absolutamente propio, alguien del río, de lo que se sienta en la mesa chica con Cristina para tomar decisiones. Y allí surge el nombre de Carlos Zanini, que es un hombre detrás del poder, un hombre gris, poco conocido, pero que participa de las estrategias más importantes de este gobierno. Y allí también el mecanismo sería similar a un mecanismo que tiene reminiscencias en los 70, fíjense ustedes, 40 años en el 73, en aquel 73 el lema era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Repetiría ese concepto de Zanini al gobierno, Cristina al poder, e incluso algunos imaginan escenarios bastante más confusos y forzando un poco la realidad. Por ejemplo, que Zanini sea candidato a presidente y que Cristina sea candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Porque fíjense que ella, por Constitución Nacional, no puede ser candidata a presidenta, pero nada le impide ser candidata a gobernadora de la provincia. O presentarla, por ejemplo, como que va a ser la jefa de gabinete de un futuro gobierno desde Zanini. Son alquimias por ahora. Estamos analizando escenarios posibles, alquimias electorales que muchas veces se hacen en la mesa de arena de los dirigentes políticos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los liderazgos que surgieron en los distintos distritos, en cada uno de los partidos, mostró una parte de la dimensión de la derrota electoral del Frente para la Victoria del 11 de agosto, pero no mostró en forma completa la derrota. Para tener realmente una visión, una conclusión de todo lo que fue esa derrota electoral, hay que agregar a esos elementos 3 o 4 datos más que me gustaría comentarles. Primero, que Cristina Fernández, el gobierno nacional, perdió las elecciones en provincias donde nunca había perdido el peronismo desde 1983. La Rioja, Catamarca, son lugares donde ha sido muy complicado para el resto de los partidos y sin embargo esta vez el kirchnerismo perdió en La Rioja, esta vez el kirchnerismo perdió en Catamarca, estuvo a punto de perder, algunos dicen que perdió, pero que le robaron votos en Jujuy, por ejemplo. Perdió en la cuna del kirchnerismo, en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, el kirchnerismo también perdió. Por lo tanto, estamos haciendo una suerte de repaso por todo el mapa nacional. Pero si vamos al mapa de la provincia de Buenos Aires, como decíamos recién, por la importancia que tiene el distrito,
ese discurso de que los sectores más humildes y los sectores populares están con el gobierno de Cristina, tampoco se ve reflejado en la práctica, porque el Frente Renovador de Sergio Massa ganó en distritos extremadamente pobres, donde hay sectores muy populares que esta vez no votaron a Cristina Fernández de Kirchner ni a la lista de ella encabezada por Martín Izahorra. Estoy pensando, por ejemplo, hay muchos más, no los quiero cansar con los datos y con las cifras, pero 3 de febrero, en donde el intendente Hugo Curto hace 19 años que es intendente y nunca había perdido una elección. Esta vez perdió. Me gusta poner el ejemplo de lo que suele pasar con lo que mi compañero de radio Juan Lavín llama la corrupción seguida de muerte, para referirse a esa verdadera tragedia de lo que fue la estación 11, donde 52 personas fallecieron. Fíjense que en el año 2011 Cristina ganó en todas las estaciones, desde Aredo hasta Plaza 11, en todas las estaciones donde para ese tren, Cristina Fernández ganó las elecciones menos en Caballito, un sector de clase media, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, allí perdió Cristina, pero en todas las demás estaciones la presidenta ganó las elecciones y sin embargo el 11 de agosto perdió en todas las estaciones del tren donde va el tren Sarmiento, que fue el elemento que protagonizó la tragedia que insisto se llevó la vida de 52 personas. Quiere decir que hay un cambio y hay una toma de conciencia en distintos sectores que atraviesan todas las clases sociales, porque los que viajaban en el tren Sarmiento son gente de trabajo. Van y utilizan ese tren para ir a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, no van a pasear. Por lo tanto, una de las grandes preguntas que me parece vale la pena hacer es la siguiente. Fíjense que desde el mejor momento del kirchnerismo, del kirchnerismo, ¿cuándo fue? En el 2011. En el 2011, la presidenta de la Nación saca 12 millones de votos, 54% de los votos. Nadie logró eso en toda la historia argentina. Nadie sacó 12 millones de votos en este país. Claro, ustedes me están bueno, el padrón fue creciendo, es verdad, pero nadie sacó 12 millones de votos. Y la potencia de esa victoria se puede ver también que Cristina Fernández fue la primera mujer electa presidenta de la Argentina y fue la primera mujer reelecta presidenta de la Argentina, con una cantidad importantísima de gobernadores a su favor, con una cantidad de intendentes de su favor, con mayorías parlamentarias e incluso con media legislatura, con medio Congreso de la Nación o más, jugando a su favor, pero además con la justicia, con gran parte de la justicia, con la camiseta partidaria. Por lo tanto, ese 2011, Cristina Fernández de Kirchner era la mujer política con mayor poder desde 1983 a la fecha. Nunca nadie tanto había acumulado tanto poder. Sin embargo, lo fue dilapidando de una manera tan vertiginosa que casi no hay antecedentes, porque de aquel gran momento, el máximo de 12 millones de votos, el 11 de agosto llegan a la peor elección del kirchnerismo desde que está en el poder y sacan 6 millones de votos. Es decir, que en tan corto tiempo el propio gobierno fue perdiendo 6 millones de votos. Y cuando uno habla con los consultores y le pregunta, el gran secreto de la elección de octubre es, primero, ¿por qué esas 6 millones de personas que votaron a Cristina esta vez no la votaron, la dejaron de votar? Esa es la primera de las grandes preguntas, porque no se trata de gente que odia a la Cristina, ya la votaron en el 2011, nadie vota al que odia. Por lo tanto, es una gran pregunta para tratar de dilucidar qué es lo que sucedió que esa gente la dejó de votar. Y la inmediata, la más difícil de todas las preguntas para hacerle a cualquier consultor es, esos 6 millones de personas que la votaron, pero que la dejaron de votar, la volverán a votar al 1 el 27 de octubre. ¿Saben por qué? Porque después del shock inicial, después de ese verdadero estado grogui contra las cuerdas que la presidenta evidenció el domingo a la noche de las elecciones, donde casi no reconocía la derrota, donde prácticamente celebraba no se sabe qué, las 48 horas rápidamente empezó a darse cuenta de algunas cosas que habían pasado, de algunos mensajes que habían enviado las urnas, y empezaron a aparecer, obviamente, que el voto, cuando es individual, pero también cuando es colectivo,
tiene una cantidad, una multiplicidad de mensajes. Se trata de ver cuáles son los principales mensajes, por qué mayoritariamente la gente optó estos 6 millones por no votar. Y cuando uno pregunta a los consultores, empiezan a aparecer algunos temas que fueron registrados por la Presidenta de la Nación y que intentó resolverlos. El primero, el más importante, de esos 6 millones de personas, yo diría casi el 25%, cuando uno le pregunta por qué votó Cristina y por qué dejó de votarla, casi el 25% dice por el impuesto a las ganancias. ¿De qué sector social son? ¿Quiénes son esas personas que dijeron el impuesto a las ganancias? La mayoría son trabajadores registrados en distintos gremios que ellos mismos dicen, no, pero casi la totalidad de los mecánicos, casi la totalidad de los bancarios, casi la totalidad de los camioneros y de los petroleros, los municipales de Córdoba, todos ellos pagaron el impuesto a las ganancias. Y cuando ellos tienen posibilidad de expresarse en este tipo de encuestas, dicen, ¿cómo yo voy a pagar el impuesto a las ganancias? Es verdad que gano bien y que tengo mejor sueldo que en otra oportunidad, pero ganancia, si yo estoy pagando una cuota porque quiero comprar un terrenito, si yo alquilo mi casa, ¿cómo le van a llamar ganancia a ese salario? Eso que los periodistas independientes, los distintos dirigentes opositores le advirtieron a la Presidenta durante mucho tiempo, Cristina solo lo registró por la derrota electoral y modificó esa situación después de la derrota, tratando de revertir eso y de que ese ciudadano que la dejó de votar, tratar de apostar a ver si el 27 de octubre le abren nuevamente el crédito. Esa es la pregunta. Esas personas dijeron, listo, acá se terminó, le cierro la puerta para siempre o le voy a dar una nueva oportunidad. Eso, desde el punto de vista de las encuestas, es muy difícil de medir. Es una decisión muy personal que se toma en el medio, digamos, en el marco de la conciencia individual, en el marco de la familia, en el resultado que la familia está sintiendo de cómo le va en la vida cotidiana, cómo le va en su trabajo, cómo le va con su seguridad. Y ahí aparece el segundo de los temas. También casi el 25% de esos 6 millones de personas, además del tema del impuesto a las ganancias, hablaron del tema de la inseguridad. Seguramente no conozco obviamente cómo es la situación en Coronel Díaz, pero estoy casi convencido de que aquí no parece lo mínimo que se puede parecer en el conurbano. Seguramente habrá crecido en Coronel Suárez el delito como ha crecido en todos lados, pero les aseguro que es muy difícil de comparar con la cantidad de muertos y de asaltos violentos y con el auge de la criminalidad y la droga que se registra fuertemente en el conurbano bonaerense y en los distintos conurbanos de las grandes ciudades, como Rosario, como Córdoba, como Mar del Plata. Por supuesto que se ha incrementado en todos lados, pero yo les digo que hay algunos casos en donde el Paco, que es uno de los venenos y uno de los enemigos más importantes que tenemos todos los argentinos como sociedad, tritura y liquida la cabeza de la gente, y muchos de esos jóvenes dejan de tener valor sobre su propia vida y por lo tanto no vale nada la vida de los demás. Han hecho incrementar el delito en forma realmente alarmante y también en la crueldad y la actitud sanguinaria a la hora de cometer ese delito. ¿Cuántas veces hemos visto que matan gente solo por matarla, porque hay gente que ni siquiera se resiste al robo en ese momento? Les pongo un caso, por mi trabajo profesional he tenido la posibilidad de ir a un distrito de la provincia de Buenos Aires, a José Cepaz, y para entrevistar a algunos maestros, a algunos docentes. Y esas maestras me contaban que tienen que viajar en colectivo, caminar 8 cuadras de tierra, y que cuando llueve son 8 cuadras de barro, para ir a dar clases. Y que en esas 8 cuadras muchas veces le han robado la cartera, le han robado su cartera o le han robado el celular. Y lo más doloroso, que esas docentes son las que dan clase a los hijos de aquellos que le robaron esos elementos. Por eso, la Presidenta de la Nación se equivoca profundamente cuando mira el tema de la seguridad por el agujerito de la ideología. Cree que, y así lo sostuvo desde mucho tiempo, porque ahora ha cambiado su obligación, obviamente, que la inseguridad es un tema de la derecha, es un tema de los ricos, que solamente le afecta a las personas ricas, y está profundamente equivocada.
Los sectores más pobres, más humildes de trabajo son los que más sufren, porque no tienen posibilidad de conseguir una seguridad privada, no tienen posibilidades de ponerle rejas a sus casas, les resulta todo más complicado. Y para ellos, una campera, un celular o una mochila a un hijo que roba cuando va al colegio prácticamente todo lo que tienen. Así que ese concepto tan equivocado fue lo que lo llevó a la presidenta a minimizar, a subestimar, a no prestar atención a esta demanda que otra vez, igual que el tema de ganancias, era marcada por distintos dirigentes opositores, por distintos ciudadanos y sobre todo por el periodismo independiente que lo iba marcando. Pero tosudamente la presidenta solo lo empezó a registrar, y no del todo, después de las elecciones de agosto. Ahora, solamente estos fueron los temas. 6 millones de votos se pierden solamente por el tema del impuesto a la ganancia y por el tema de la inseguridad. No. El otro 50% magnifica una variedad, una cantidad de elementos que son realmente muy importantes para analizar qué es lo que pasó en la Argentina y qué es lo que puede llegar a pasar. En ese afán por simplificar, por tratar de contar un poco la realidad a grandes trazos, con denominadores comunes, yo he puesto que los 4 problemas principales de este gobierno son las 4 iranias, las 4 palabras que empiezan con I. Ya hablamos de la inseguridad, el otro tema es la inflación. La inflación en sus 2 aspectos, porque tiene 2 aspectos devastadores. Uno, en aquellos que sienten en su bolsillo todos los días cuando van al supermercado, cuando van a hacer una compra, que con ese mismo dinero compran menos productos y que la plata le alcanza cada vez menos. Eso afecta básicamente, al revés del impuesto a las ganancias, a los trabajadores no registrados, a los que hacen changas, a los plomeros, a los que se manejan de forma independiente, que muchas veces no pueden aumentar lo que cobran su trabajo porque no se lo recargarían, y al no aumentarlo cuando van a comprar, registran un impacto fuerte de la inflación. Ese es un plano. Y el otro plano es el veneno que genera la inflación en toda la economía, la distorsiona. Precisamente el hecho de que trabajadores hayan tenido que pagar impuestos de ganancias es producto de la inflación no reconocida, porque fueron creciendo los salarios para ir acompañando más o menos la inflación, pero las categorías, los porcentajes de las categorías no crecieron acompañando la inflación y por lo tanto eso dio como resultado que los trabajadores tuviesen que pagar. Pero un tercer elemento de la inflación que se transforma prácticamente en una bomba de fermentación, que es la credibilidad pública, porque cualquiera, no hace falta ir a la universidad para darse cuenta que las cifras de inflación han sido intervenidas, malversadas, falsificadas a punta de pistola por Guillermo Moreno en el INDEC. Eso lo registra cualquier persona, se da cuenta, insisto, en su economía familiar y en su vida cotidiana, pero eso lleva a que mucha gente empiece a dudar, y lo hace muy bien dudar, de todo el resto de las cifras de la economía. Porque el gobierno dice cualquier otra cosa, vamos a inaugurar 300.000 casas, vamos a sacar crédito para 300.000 personas, en realidad estamos creciendo al 7%. Cualquiera de las cifras que el gobierno dice, todo el mundo tiene derecho a decir, si no dicen la verdad de la inflación, estarán diciendo la verdad de estas cosas. Esa cuestión inflacionaria ha minado y ha generado un deterioro muy fuerte en toda esa línea de gobierno que les dije. Así que no solamente la inseguridad y la inflación, aparece también con mucha fuerza la inversión. También para el ciudadano común, para el trabajador medio, para el ama de casa, la palabra inversión sube demasiado lejana, demasiado abstracta. ¿Qué tiene que ver la inversión con nuestra vida cotidiana? Miren, trato de ponerle un ejemplo. Todos los países del mundo se levantan los sesos viendo de qué manera pueden atraer gente con dinero del exterior o del interior para que invierta y genere trabajo, genere fuentes de trabajo, vaya abriendo posibilidades productivas para que el país vaya creciendo. En este gobierno parece que es al revés. Parece que todas las noches se juntan para ver de qué manera pueden optimizar, poner trabas, zancadillas, evitar que la gente invierta en la Argentina e invierta en el país. Cuando uno ve las cifras, las más creíbles de todas, que son
las de Naciones Unidas respecto de cuál es el porcentaje de inversión que hay en esta parte del mundo, en esta parte de la región de América Latina y en América en general, uno agarra y dice, bueno, ¿quién es el país que tiene mayor inversión externa en esta zona, en esta región? Aparece Brasil como primer país. Bueno, qué sé yo, uno piensa, está bien, Brasil es uno de los grandes jugadores del mundo. Algunos dicen quinto, otros dicen que la octava potencia mundial, ha pegado un salto económico fundamental. Bueno, es comprensible, es razonable que un empresario de cualquier país vaya a invertir a Brasil antes que a Argentina. Cuando uno va al segundo puesto, aparece México y dice, bueno, México tiene una extensión territorial importante, comparte una cantidad de kilómetros tremenda de frontera con los Estados Unidos, está cerca de los Estados Unidos, al lado. Bueno, es más o menos razonable que inviertan más en México que en la Argentina. Ahora, que inviertan más en Chile, en Colombia y en Perú que en Argentina es un despropósito y una mala praxis y una irresponsabilidad solo atribuible a las torpezas y al capricho de este gobierno. Es una verdadera, yo diría, un verdadero despropósito que esto esté ocurriendo en este país, que con todas las posibilidades que tenemos, la inversión sea tan baja que haya 5 países, como les nombré, que estén arriba nuestro. Y la última letra ahí es la de la inmoralidad. Se lo digo en cordobés, el choreo. El choreo grosero, la corrupción que tiene particularidades en este gobierno. Porque, insisto, yo les dije que desde el 83 conozco dirigentes políticos, me dedico al periodismo y al análisis político. Todos los gobiernos tienen hechos de corrupción. Y no solamente en Argentina, en todas partes del mundo. Allá por el comienzo de la democracia, el que fue fiscal de las juntas, Luis Moreno Campo, fundó en Argentina la organización gubernamental Poder Ciudadano. Era como una forma, era como el brazo de transparencia internacional en Argentina. Poder Ciudadano, especialista en combatir la corrupción y especialista en tratar de dilucidar cuáles son los motivos para superarlos. Estuve cerca de Moreno Campo en aquellos comienzos de Poder Ciudadano, ya veía que la corrupción iba a ser un tema trascendente en nuestro país. Y allí decía esta cosa que era tremenda y se verifica con tanta claridad ahora. Él decía, en Europa, en Estados Unidos, en distintos países del mundo desarrollado, existe también lo que se llama la coima, la comisión, el 10%. Generalmente anda rondando el 10% y hasta tiene un nombre divertido que es, lo llaman el aceite que mueve la maquinaria de las transacciones económicas. Es lo que facilita que toda la maquinaria se ponga en marcha. Y habla básicamente el 10% que los gerentes de compra reciben, que los ministros o secretarios que dan las obras públicas. No está bien, pero es una realidad que ocurre en todos lados. Ahora, el problema es que en Argentina ese 10% de aceite que moviliza la maquinaria productiva llegaba a 200, 300% y encima las obras no se hacían. Se han registrado casos insólitos de ese tipo de corrupción y eso tiene que ver con características de este país que es difícil encontrar en otros lugares. No somos los únicos, pero es difícil encontrar en otros lugares. Esa corrupción que se registra también de un secretario de Estado, de un ministro, de alguien de la aduana o de otros de la AFIP. Es verdad que se ha visto en todos los gobiernos del 83 a la fecha, pero nunca se vio en la Argentina el Estado como matriz corrupta y como asociación ilícita para que los empresarios amigos, los verdaderos participantes de la década ganada, se llevaran gran parte de las obras, del dinero y del cobra. Pocas veces, casi no hay antecedentes de que parte de esa asociación ilícita haya estado integrada o dirigida por un expresidente de Roberto Kirchner. Ese nivel de estructura de matriz mafiosa de la corrupción en la Argentina es lo que yo le llamo la inmoralidad del Estado y es la cuarta I que ha ido deteriorando y ha ido perjudicando al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, yo les comentaba
que hay políticos honestos, hay consultores honestos, hay periodistas, hay sectores honestos en los cuales uno puede confiar y acompañando la trayectoria de esos sectores uno puede tener una mirada profesional honesta sobre las cosas. Cuando uno habla con los distintos dirigentes o especialistas en economía argentina, un tema que nos preocupa a todos, la mayoría hoy ya están empezando algunos a advertir que el año que viene podemos asistir a algún tipo de crisis importante. Pero hasta ahora, cuando uno habla con los mejores economistas de la Argentina, ellos dicen con sentido común, con racionalidad, tomando decisiones como corresponde, con responsabilidad, lentamente las cosas se van a ir encaminando y el tema económico no va a ser el gran problema argentino. El gran problema argentino va a ser otro que les voy a comentar al final de la charla. Pero el tema básicamente económico, sí, hay algunas bombas de tiempo que hay que ir desactivando de forma responsable. Por ejemplo, la de la energía. Hoy cualquiera que lea los diarios se da cuenta que en el 2014 todos los argentinos vamos a tener que pagar de nuestros bolsillos 16.000 millones de dólares para comprar la energía que este país necesita para funcionar. ¿Se dan cuenta de lo que es esa cifra? 16.000 millones de dólares. Y en el 83, cuando se recuperó la democracia durante el gobierno del doctor Alfonsín, Argentina se autoabastecía. No solamente no teníamos que comprar nada de energía, sino que nos dábamos el gusto y la posibilidad de venderle a algún país vecino parte de la energía que nos sobraba. Hoy necesitamos gastar 16.000 millones de dólares y este es uno de los elementos que también está eliminando, que ha generado despropósitos bizarros, como es el tema del cepo cambiario y otras barbaridades que no han hecho más que agravar los problemas que intentan solucionar. Entonces, lo que tiene que ver con la infraestructura y lo que tiene que ver con, sobre todo, lo energético, es una de las grandes bombas de tiempo. Pero se puede solucionar lentamente. Todos dicen lo mismo. Es un tema que va a tardar un poco más, pero se puede solucionar. Ese mismo tema de la energía yo lo he trasladado al tema del transporte. Los subsidios corruptos y jugosísimos que tienen que ver con el transporte han generado que el transporte es un verdadero desastre que provoque tragedias como le nombraba recién de 11, y eso es otro de los temas de las pesadas herencias de las bombas de tiempo que van a tener que resolver el próximo gobierno. Pero cuando uno habla del tema energético, cuando uno habla del tema del transporte, no es lo único que ha traído dificultades a la Argentina desde el punto de vista económico. Hay otras dos situaciones que son armas de doble filo o moneda de dos caras, que se las puede mirar desde dos lugares y voy a tratar de mirarla desde esos dos lugares. Uno tiene que ver con los subsidios a la gente, con los planes sociales, y el otro, ahora les cuento. El subsidio que se ha realizado en la Argentina tampoco tiene precedentes. Yo les cuento que en nuestro país 11 millones de personas reciben planes sociales. Estoy poniendo todos los planes sociales adentro, por supuesto, la asignación universal, pequeños planes cooperativos, más chiquitos, más grandes, medianos, pero hoy en nuestro país 11 millones de argentinos reciben algún tipo de ayuda del Estado. Y eso tiene dos miradas. Una mirada que lo ve bien y dice, bueno, es lo que tiene que hacer el Estado, asistir, ayudar, contener a los sectores más desposeídos, a los que más necesidades tienen, a los más pobres, a los que no pueden alimentar a su familia, a los que no pueden educarse. Ese es el rol donde tiene que estar el Estado. Esa es una mirada. Pero hay otra mirada que dice, sí, está bien que el Estado tiene que atender y asistir en la emergencia, pero no para toda la vida. El Estado no tiene que convertir en clientes a esas personas que solamente necesitan del Estado para vivir. Tiene que fijar su tiempo para darle la capacitación necesaria, para que tengan trabajo genuino, para que les convenga trabajar, mejorar, crecer, capacitarse, y no para vivir como cliente. De allí viene la palabra clientelismo. Esa persona que recibe una ayuda del Estado para siempre, que pierde su capacidad, su autoestima y que pierde sus propias ganas de progresar y que solamente depende del Estado. Las elecciones PASO me han dado la posibilidad de probarlo con cifras, pero antes me costaba más. Esos 11 millones de planes sociales que el Estado distribuye no
no significa que sean 11 millones de personas que voten al gobierno de turno. No son 11 millones de votos cautivos, y la prueba está que el gobierno acaba de sacar 6 millones de votos y sigue habiendo 11 millones de planes. Pero es un tema que vale la pena ponerlo en foco, que vale la pena analizarlo sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que pasa con esa forma de distribución? Y el otro tema, y con esto voy terminando, también es un arma de doble filo y también es una moneda de cara, que es el principal motor al que ha apostado este gobierno para tratar de ganar las elecciones y lo ha logrado en muchas ocasiones en los últimos tiempos, y es el motor del consumo. El consumo es una forma que tienen los populismos de generar una sensación de tranquilidad, de estabilidad, de bienestar. Cualquiera sabe que cuando tiene un poco de dinero en el bolsillo y cuando puede comprar algunos de los productos que quiere, que anhela, se siente muchísimo mejor. Claro, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque ese dinero que no se invirtió en la energía, ese dinero que no se invirtió en los transportes y en las rutas que tanto necesitamos y que tanto padecen en estos lugares de la Argentina, se derivó el consumo para que toda la gente pudiese sentir que estaba absolutamente bien y votar. Es hasta comprensible, diría yo, porque le pasa a todo el mundo. Y cuando hablo de consumo, hablo de un consumo de todos los sectores sociales, hablo de un consumo de los sectores de mayor poder adquisitivo, que pueden comprarse una camioneta de último modelo, o los sectores que se pueden comprar un departamento en Puerto Madero, además de los Kirchner y además del fútbol, se puede comprar un departamento en Puerto Madero. Eso es consumo, pero es consumo también en la clase media. Miren, la adquisición de plasmas, de aire acondicionado, de GPS en los últimos tiempos es realmente un gasto importante, que es el motor del consumo que mueve la economía, como decía al principio. Pero también en los sectores populares, en los sectores más humildes, que un trabajador puede ir una vez por mes en Avellaneda a una parrilla de por ahí por 50 pesos, 60 pesos, comer con su esposa, con la patrona. Eso también es un nivel de consumo que genera esa sensación de bienestar. Ahora, cuando uno en su economía familiar, en la casa, opta por esta misma política del consumo y dice, bueno, la verdad que se me están cayendo los techos a pedazos por la humedad que tengo, pero bueno, ese dinero no lo invierto en arreglar los techos. Le compro una zapatilla de mejor calidad mismo, me compro un iPad. Sí, uno se siente bien cuando se compra un iPad. El tema es cuando el techo se caiga en la próxima lluvia con la inundación que se viene. Uno en la vida cotidiana sabe cuándo tiene que poner de su dinero para el mediano y el largo plazo para sostener su casa, para sostener su familia, y en qué momento se puede dar algunos puntos de adquirir algunas cosas que quiere, producto de satisfacerse con este tipo de elementos que tienen que ver con el consumo. Eso es parte de lo que ha pasado en la Argentina, esa apuesta por lo de hoy, por lo inmediato, por el voto, y después, si no hay energía, o después si no hay transporte, o después si la ruta se cae a pedazos, es problema del que viene. Yo les decía que el problema más grave no es ninguno de los que he nombrado. Los economistas dicen que con sentido común, responsabilidad y profesionalismo este país va a salir adelante, va a seguir creciendo, porque no hay ninguna duda que Argentina va a ser una potencia agropecuaria, le guste a quien le guste. Si tenemos gobiernos malos, vamos a tardar un poco más en ser una potencia agropecuaria. Si tenemos gobiernos buenos, vamos a llegar más rápidamente. Pero el mundo está reclamando lo que este país mejor fabrica y mejor produce. Tenemos la agricultura más competitiva del mundo. En los próximos 40 años se van a consumir tantos alimentos como en toda la historia de la humanidad. Y nosotros somos uno de los países mejor preparados para abastecer eso que el mundo quiere. Así que en el mediano plazo y en el largo plazo yo soy optimista. Pero el gran problema que tenemos, la peor herencia que deja el kirchnerismo en la Argentina, es la fractura de la sociedad. El odio que se ha inoculado en las venas de este país. Esa pelea que yo escuchaba de mi padre, que su familia no se podía juntar los domingos a comer familia porque cuando hablaban de política todos se peleaban y tuvieron que dejar de hablar de política primero y dejar de reunirse después. Ese enfrentamiento, esa hostilidad, esa agresividad que se ha generado entre los compañeros de trabajo, entre viejos amigos, esa fractura expuesta de la sociedad es el principal elemento que debemos resolver los argentinos.
es nuestra principal asignatura pendiente. Por eso yo creo, y con esto sí termino, yo no dejo de criticar nada de las cosas que yo creo que están equivocadas y las cosas que están mal. No bajo un grado en todo de mis críticas, pero lo que puede, creo que cada uno debe hacerlo. Trato de bajar los decibeles en las relaciones personales, tratar de cerrar algunas brechas, porque un país que no está cohesionado, un país que no está unido, es muy difícil que crezca, es muy difícil que nuestros hijos puedan disfrutar de un país mejor si ese país no está cohesionado, no está unificado y no empujamos todo para el mismo lado. Para el final, y espero con esto resumir lo que he querido transmitirles, hay una definición de democracia que en su momento le hizo un jurista italiano, hablando en 1700, realmente muy antiguo, pero que Domingo Faustino Sarmiento la tomó cuando hizo su candidatura a presidente, y fíjense ustedes, Ricardo Lagos en Chile también lo utilizó en su campaña. Y esto es un poco el resumen de lo que pienso y lo que me gustaría que sea este país. Ellos dicen que la democracia es el gobierno que genera la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas. Ojalá en algo hayamos contribuido para que este país sea mejor. Muchas gracias por todo. Tenemos los micrófonos, si hay alguna inquietud, aquí tenemos uno de los participantes. Alfredo, quisiera que me explique mi incógnita. Con respecto al doctor Lavagna, ¿por qué no se introduce dentro de la política en forma más directa? Porque, según tengo entendido, el pilar que se apoyó Kirchner en su primera presidencia fue directamente el doctor Lavagna. Bueno, trato de responder corto para que puedan preguntar la mayor cantidad de gente. Bueno, coincido con usted, realmente Lavagna fue uno de los padres del modelo y uno de los pilares que ayudó a levantar la Argentina en la última parte del gobierno de Duarte y en la primera parte del gobierno de Kirchner. El doctor Lavagna es un economista profesional, respetado y con mucha fama de ser una persona honesta, de ser una persona transparente. Él ha sentido, y lo he comentado varias veces, que ha sido defraudado por muchas situaciones, ha sido muy castigado por el funcionalismo después que se fue del gobierno y fue tomando distancia, buscó distintas alternativas, fue candidato de distintos partidos y ahora tiene un perfil bajo desde el político partidario, pero está apoyando y es un poco el referente económico que tiene hoy Sergio Massa y el Frente Renovador, ¿no? Está trabajando en política, solo que él no es candidato, está tratando de dar una mano en ese lugar. Acá, a la derecha. Acá a la derecha, Horacio de la... Sí, yo diría, por favor, también si podemos aprovechar de preguntarle a Fernando, que a lo mejor quedó alguna duda, me parece que es ahora. La pregunta mía tiene que ver con lo que Fernando trató de responder cortésmente, por ahí vos te animás a dar un poquito más. La ley de medios solamente hoy en día está con un artículo que está cuestionado por Clarín y me gustaría, por lo menos a mí, sacarme algunas dudas sobre ver qué te parece vos, trabajador del medio, de qué otro tema aparte de ese artículo crees que la ley de medios o si es totalmente nefasta en todos sus puntos. No, en todos sus puntos no, al revés. Yo creo que la ley de medios, su articulado tiene un 70-80% de artículos que son positivos
positivos, que son necesarios, que creo que tienen la intención de expresar que hay que democratizar los medios de comunicación, que hay que horizontalizar la información. Yo les estoy totalmente de acuerdo y creo que este país necesita una ley de medios, pero coincido con Fernando que este gobierno no tiene ninguna intención de democratizar la información y la comunicación en la Argentina, todo lo contrario. Su único objetivo ha sido controlar a los medios de comunicación para que los medios de comunicación no puedan controlar al gobierno. No hay ningún tipo de intención democratizadora, es una bandera de la democratización de la información, una bandera muy positiva que ha sido profanada por este gobierno. Por lo tanto, si usted me pregunta mi opinión actual, que a veces lo converso con algunos dirigentes, yo creo que los dirigentes opositores, todo indica, vamos a ver porque esto no se sabe, pero los periodistas que más hablan con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia dicen que el fallo que va a salir después del 27 de octubre probablemente va a ser un fallo que no va a dejar conforme ni el gobierno ni al grupo Clarín. Va a ser un fallo casi una suerte de empate que no va a modificar demasiado, aunque lo va a obligar al grupo Clarín a que desinvierta algunas de sus empresas, no sus naves insignias. Mi impresión es que el tema de la ley de medios hay que rediscutirlo a partir de 2015 con otro gobierno, con otras mayorías y con gente que realmente tenga la intención de democratizar la comunicación en nuestro país, ¿no? Obviamente hay una cantidad yo diría, de artículos técnicos que son muy peligrosos y sumamente contaminantes para la comunicación en la Argentina. Como hombre del interior, uno de los que menos se trata y que no tiene nada que ver con un gran grupo ni con un monopolio es las trabas que se le ponen para el desarrollo de las radios del interior. Mi provincia de Córdoba, el 3, es una radio familiar de gente del lugar, son sanjuaninos que se han instalado en Córdoba, que han ido creciendo, que han ido mejorando y han generado una suerte de cadena en todo el país con un esfuerzo muy grande y realmente la ley de medios de comunicación vuelve a fortalecer una comunicación que surgió de abajo hacia arriba, que surgió del interior hacia el centro, de la periferia hacia el centro, y le pone trabas para que se pueda desarrollar. Digo, una de las cosas, pero cuando uno empieza a sacarle la cáscara a la ley, hay infinidad de situaciones cuyo único objetivo, insisto, es que cada vez haya más periodistas consecuentes y menos periodistas independientes. Alfredo, me llamo Roberto Pérez, quiero que me expliques un poquito de la discusión sistemática de las Fuerzas Armadas y la falta de protección del país. De la destrucción de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, la pérdida de seguridad del país. Bueno, un poco del tema de seguridad hablábamos, también hay una multiplicidad de causas para explicar la inseguridad en Argentina. Yo creo que tiene mucho que ver con el incremento de la marginalidad, con el incremento de la injusticia y con fuertemente la inserción de la droga, insisto, con el tema de la droga en general y el pago en particular en nuestro país. Si el nuevo Parlamento, el nuevo gobierno no se pone las pilas de verdad y no convoca a todos los ciudadanos sin distinción de banderías partidarias ni de camisetas ideológicas a combatir contra el principal enemigo que tenemos los argentinos, que es el narcotráfico y la droga, aunque no lo queramos reconocer, me parece que vamos a tener cada vez más dificultades. Ese es uno de los elementos, pero hay muchísimas cosas que potencian el crecimiento de la inseguridad por parte de este gobierno, la negación del problema. Quien no reconoce un problema, mal lo puede solucionar. Y respecto de las Fuerzas Armadas, yo soy un defensor absoluto de la no participación en política de las Fuerzas Armadas, de que cumplan el rol de defensa que tienen que responder sin ningún tipo de discriminación, pero tampoco sin ningún tipo de privilegio. Creo que en este momento no significa un factor de poder importante, aunque creo que el Gobierno Nacional en los últimos años y medio ha intentado llevar al sector de las Fuerzas Armadas, ponerle la camiseta kirchneristas y llevar algo para su modelo en el plano de defensa, lo cual me parece peligrosísimo. Creo que las Fuerzas Armadas no deben participar en política en ninguno de los partidos o en ninguno de los gobiernos que tiene el país elegidos por los ciudadanos. Sí, yo quería estar acá. Ahí está la primera vez. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería hacerle una consulta, una opinión personal suya, quería saber. Yo
tengo la sensación de que estamos viviendo los argentinos una interna del peronismo permanente en la que todos estamos siendo parte. Y yo quería, digamos, esta interna en Sergio Massa, por un lado, y el kirchnerismo crítico, como usted me dice, por el otro. Y tengo la sensación de que estamos hablando por el 2015 de estas dos fuerzas políticas que son el peronismo. ¿Usted qué piensa sobre eso? Porque digo, a nivel nacional ganó el kirchnerismo y las segundas fuerzas políticas por el Frente Progresista Cívico y Social. ¿Hay una posibilidad de que Sergio Massa sinceramente sea una opción opositora al kirchnerismo en el 2015? Bueno, es una pregunta tremendamente importante y le agradezco que le haya dicho, que es para hablar de ahora, pero también voy a intentar de resumirla. Y la gran preocupación que tienen las fuerzas nacionales, democráticas, que tiene la Argentina por suerte, pero que no tienen en los últimos tiempos la posibilidad de cohesionarse como para llegar al poder. Estoy hablando obviamente del macrismo, obviamente del radicalismo, del socialismo, del GEN, de distintas expresiones que son, yo diría, muy útiles, muy sanas para la Argentina, que vayan creciendo y se vayan desarrollando. Ahí yo creo que hay un doble problema. Por un lado, hay una responsabilidad, estamos frente al problema si no empiezan a aparecer otras opciones que no sean las del peronismo, que no haya variedad de alternativas para llegar al poder en la Argentina, porque estamos dando vuelta dentro del mismo círculo como usted lo dice, como usted lo sugiere. Pero allí hay una doble responsabilidad. Hay un criterio, yo diría, con cierto nivel de oportunismo de parte del peronismo, que se coloca la ropa que hace falta en cada ocasión para ganar el poder, por supuesto. Tengo un amigo que dice que el peronismo es un traje a medida que nos ponemos los argentinos cada vez que hay un cambio de vientos ideológicos en el mundo. Si el lado va para la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Bush, venimos en el enemigo. Si el lado va para los gobiernos populistas de América Latina como Chávez, vamos para el lado del kirchnerismo. El peronismo va apuntando y su único objetivo es quedarse en el poder más allá de su pensamiento. Eso es una responsabilidad, creo que eso es debatido, creo que eso es crítico. Pero también con el mismo radar le digo que el resto de las fuerzas políticas también tienen parte de responsabilidad, porque han demostrado en muchos lugares, fíjense que acá le pongo dos ejemplos, como le puse hace un rato, ideológicamente distintos. El Frente Cívico y Social o el progresismo en la centro-izquierda de la Argentina tiene un modelo que es el modelo Santa Fe, que es un modelo muy bueno. ¿En qué sentido? Es un modelo que viene gobernando entre la ciudad de Rosario y la provincia hace como 20 años, que viene ganando elecciones, quiere decir que la gente lo vota, y allí también hay peronistas, y no conozco yo un empresario que haya dicho que el gobierno de Viner, por ejemplo, le haya pedido una coima. Eso es un elemento positivo y es una demostración. Si pueden gobernar Santa Fe, podrían gobernar el país, pero muchas veces no se ponen de acuerdo y empiezan a convertirse en pequeñas islas en donde surgen con mucha fuerza los vedetismos personales y a veces es difícil a la hora de concretar listas de unidad. Y algo parecido pasa en la vereda del frente. Fíjense que la ciudad de Buenos Aires ya se va a consolidar una fuerza como la del PRO, como la del macrismo, que también ha demostrado capacidad de gobierno, que ha juntado a algún sector del peronismo, que ha juntado a algún sector del radicalismo, a algunos sectores independientes, y que empieza a crecer en Santa Fe con Miguel del Ser, en el Río Cundián, en Córdoba, que parece que empieza poco a poco a ir creciendo. Es decir, que una fuerza que puede gobernar durante más de un gobierno, Capital Federal como es el macrismo o Santa Fe como es la centro-izquierda, están en condiciones de lograr la mayoría de edad y crecer y gobernar Argentina. No creo que sean los únicos los peronistas los que lo pueden hacer, pero es cierto que el peronismo tiene esa vocación por el poder que es capaz de modificar rápidamente con un gran pragmatismo y alinearse alrededor del que gana. En el resto de las fuerzas, esa situación suele generar, yo diría, una alternativa distinta. Al revés, genera más división y no tanto unidad como suele ocurrir en el peronismo. Así que creo que la responsabilidad es compartida y comparto yo también con usted la preocupación, o yo diría la esperanza, de que en el corto plazo los argentinos tengan 3, 4 opciones fuertes, importantes de gobierno, en la cual podamos confiar cada uno de acuerdo a su corazoncito partidario.
Sí, hola. Buenas noches, Alberto Fernández de Mendoza. Leuco, yo me voy a referir a una de las I que usted nombró en cuanto a la inmoralidad. Dentro de la inmoralidad, corrupción. Una de las personas que más trabajó y denunció la corrupción en la Argentina es la doctora Carrió. Hace 2 años yo creo que se la castigó por otro motivo, habrá sido, pero también creo que la sociedad no estaba lo suficientemente madura en cuanto a lo que significaba la corrupción o no la veía. La pregunta es, ¿usted piensa que en ese sentido la sociedad ha madurado lo suficiente y que uno de los motivos de esta pérdida de los 6 millones de votos puede haber sido la corrupción, ayudado, por ejemplo, con programas como Periodismo para Todos? ¿Ha madurado la sociedad argentina en ese sentido? Bueno, muy interesante también la pregunta. 2 cosas le digo. Primero, yo creo que todas las sociedades, pero la nuestra, la sociedad de los argentinos también, debemos reconocerlo autocríticamente. Es parte de la esencia del ser humano. Nos da un poquito de vergüenza, pero debemos decirlo. Que cuando nos va económicamente un poquito mejor, tenemos muchas menos preocupaciones sobre la ética de los funcionarios y sobre los temas republicanos. Debemos decirlo, y le voy a poner el mismo como ejemplo para que vea que tengo vergüenza en decirlo. Yo le comentaba recién a mi madre. Mi padre farmacéutico ya dejó la farmacia para que maneje mi hermano, que obviamente son muy grandes, tienen más de 80 años. La farmacia tuvo un momento de que estuvo al borde de la quiebra en Córdoba. Y en un momento del kirchnerismo, por ejemplo, yo les decía del consumo, esta cosa empezó a mejorar. La situación de la farmacia empezaron a pagar la deuda. Y un día mi vieja me dijo, Alfredo, sí, pará de pegar un poquito de crítica. Y dice, porque acá estamos pagando la deuda, lo está haciendo mejor, dejá, que roba, que no diga otro. Yo decía, con toda la comprensión que no puede tener su madre, es un hecho que está en la naturaleza de la persona. Uno pasó con el gobierno de Carlos Menem, con todos, uno le perdonaba absolutamente todo, o gran parte de la sociedad, no digo todo. Le perdonaba absolutamente todo cuando la situación económica estaba bien, Carlos Menem, la Ferrari, jugaba el básquet con los Robert Trotter, que iba con los Rolling Stones. Ahora después cuando vino, la sociedad lo fue acusando de ladrón, pero fíjese que prácticamente no puede ir a un restaurante o no tiene retorno con la sociedad camionera. Entonces, creo que también nos tenemos que mirar autocríticamente y yo creo que eso es lo que pasa y no me da vergüenza porque, insisto, pasa en todas las sociedades también y es inherente, yo creo, a la condición humana. Claro que es bueno decirlo, claro que es bueno reconocer ese error. En el caso de la doctora Carrió, comparto con usted que ella advirtió sobre una serie de cosas que ahora explotaron con fuerza, con mucha anticipación, que tal vez en un momento de la sociedad no quería escuchar eso y está mirando por otro lado. También es cierto que el propio Carrió ha aportado en su forma, yo diría, también personalista de construcción política, las dificultades para armar un partido político sólido. Fíjese que muchos grandes dirigentes que ella ha ayudado a formar se fueron yendo a otros partidos producto de que era difícil construir dentro del propio partido. Coincido plenamente con usted. Siempre se lo digo cuando lo veo, o a veces mando un correo electrónico a la nata. A él no le gusta que le digan que él tiene que ver con muchas de las cosas que han pasado, pero yo creo que en realidad lo convirtió a Jorge Lanata en un factor político, más allá de que él no lo haya querido ser. Él habló de que su principal objetivo era romper el miedo de la sociedad para que la gente se pudiera expresar, y yo creo que en gran parte ayudó a lograrlo. Aquello que la doctora Carrió decía hace muchos años, la nata lo puso por televisión y la sociedad rápidamente sintió que ese miedo se caía, y por eso creo que el reconocimiento nuevamente hace que Elisa Carrió tenga posibilidades de ganar o de salir en segundo término en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando pienso que ese espacio de centro izquierda o ese espacio republicano que para el 2015 va a ser una gran elección a nivel nacional para que la gente vote si quieren que el candidato a presidente de ese espacio sea Wiener o sea Cobos, yo creo que
candidatos que pueden competir allí con toda tranquilidad. Vamos a ver lo que decide Ciudadano, puede estar tranquilamente la doctora Carrió, puede estar Ernesto Sanz también. Hay varios candidatos que pueden participar de esa elección, así que comparto con usted la preocupación. La última observación. Bueno, gracias. ¿Quiere pregunta Bravo? Sí. ¿Cuál es el rol del periodismo en un tema tan importante, tan gravitante para la Argentina y al mismo tiempo tan ausente, que es el tema de la deuda? Yo le doy un dato. En los últimos 10 años, la misma Presidenta de la Nación ha dicho que ha pagado más de lo que debíamos y ahora debemos más de lo que pagamos. Bueno, yo de economía mucho no sé. Porque recién casi me quedé sin nafta viniendo acá. No sé administrar los recursos de la manera que debería ser. Yo creo, en cuanto a, sinceramente lo digo, no sería un violinazo mío total si yo abordara con cierta madurez un comentario económico. Los números finos indican que efectivamente acá el pago de la deuda y todo lo demás, hoy veníamos conversando con Alfredo, ¿no? Uno de los grandes talones de Aquiles que tendremos en los próximos tiempos es el tema de las reservas, inclusive porque a mitad de año hay que pagar algunos compromisos contraídos realmente muy fuertes, ¿no? Manejo términos económicos muy rudimentariamente. En cuanto al rol del periodismo, Alfredo siempre tiene una definición que para mí me parece que es una definición contundente, ¿no? El periodismo es el fiscal del Estado y el defensor del hombre común, ¿no? Y a mí me parece que en eso se resume efectivamente el gran ojo de control que tiene que tener el periodismo sobre la función del Estado. Por eso el Estado se siente tan incómodo con el periodismo crítico y se siente tan cómodo con el periodismo anulador, porque desde mi punto de vista se rompe esta ecuación que para mí es una ecuación madre, una ecuación fundamental para que el ciudadano a través del periodismo o a partir del periodismo se sienta protegido y custodiado con el manejo, digamos, de los dineros públicos. Para llevarlo al mundo nuestro de las comunicaciones, que más nos importa y nos atañe, el Canal 7, o la llamada televisión pública, es un canal del Estado. Y sin embargo no hay transparencia sobre los recursos, de cómo se gastan esos recursos en función de la función de la televisión llamada televisión pública. Fíjate vos hasta qué punto está todo tan oculto, está todo tan cerrado, que ni siquiera nosotros podemos ingresar. Cuando se pide de pronto, que alguna periodista lo ha hecho, un informe sobre un determinado control, determinados honorarios que pueda llegar a ganar una productora que hace dentro del canal algún programa, no se lo dan. Inclusive el gobierno apela ante la justicia, porque ella llevó el trámite de la justicia, apela ante la justicia para no mostrar, para no ser transparente en algo que debería ser necesariamente transparente. Entonces, con respecto al rol del periodismo, yo creo que Alfredo lo define con esa frase que para mí es contundente, ¿no? El fiscal del gobierno o del Estado y el abogado del hombre común. En cuanto a lo otro, lo que preguntaba los números finos de la economía, paso porque no sé. Ahora sí tenemos la última pregunta allí con Verónica y Carlos Mejores. No, en realidad tenía que corregir, soy Carlos Pablo Ramos. Bueno, para lo de ocurrencia. ¿No es una contradicción más del gobierno el hecho de haber incluido en el presupuesto la vigencia de la ley de emergencia económica cuando hablan de la década ganada? Y gracias por haberlo venido y escuchado. Sí, por supuesto, no solo es una contradicción, es una de las trampas, es una más de las trampas feroces con las cuales se intenta engañar. Por un lado habla de una década ganada, donde realmente la Argentina genera un despliegue tremendo, y por el otro apela a una ley de emergencia con el único objetivo de que la Presidenta de la Nación, de forma arbitraria y discrecional,
pueda cambiar una partida del lugar para utilizar ese dinero. Y esta vez ha sido, yo diría, el atropello más grande de todo, porque no lo han hecho por un año, sino lo han hecho por 2 años hasta el 2015, teniendo que en las próximas integraciones del Parlamento no tengan la mayoría necesaria para hacerlo. Son, digamos, malversaciones de los instrumentos públicos que lo único que hacen es deteriorar los instrumentos republicanos. Yo, si me permite, quería cerrar esta participación entre aquí con Consuelo, primero agradeciéndole a Fernando. No es habitual que estemos nosotros juntos, sí, en la radio todos los días, por supuesto, ya hace más de 14 años, 15 años. Pero frente a la gente, así en teatro, hablando de a cara descubierta, mano a mano con los oyentes del programa, con gente que le interesa algo que podemos llegar a decir. Y a mí me gusta siempre ser muy agradecido. Creo que eso es una de las grandes virtudes que debemos transmitir a nuestra sociedad y a nuestros hijos. Y la verdad que el día que Fernando me convocó a trabajar en radio con él, le dijo otras cosas de una sabiduría profunda propia de un hombre que hace tantos años que juega en primera división. Él me dijo, mirá, acá yo no te voy a palpar nunca de ideas, ni te voy a palpar de ideología. Vos decís lo que vos quieras, vos tenés tu libertad, solamente hacemos una seña para que no nos enseñemos ni hablemos los dos juntos y después decís absolutamente lo que quieras. Me da una libertad, Fernando Bravo, para muchas cosas que digo, la gran mayoría Fernando está de acuerdo, pero en algunos momentos otras cosas nos han traído aquí uno de los amigos decía, usted está siempre de buen humor. Bueno, algunas de las cosas que decimos en la radio nos traen algunos problemas serios de distinto tipo, porque no para jugar de víctima ni nada, pero digo, quiero marcarlo. Aquí el día que murió Néstor Kirchner, a nosotros fueron a buscar la puerta de la radio 300 personas al grito de que suene el bombo, que suene el tamboril, que Fernando Bravo y Alfredo Leuco se tienen que morir. Eran 300 personas, precisamente no profesores de Harvard, y nosotros tuvimos que salir custodiados por la policía como si fuéramos delincuentes. Digo, esas cosas uno me parece que debe reconocerlas porque, insisto, muchas veces Fernando piensa muy parecido a mí y somos muy amigos, pero otras veces ha tenido que comerse algunas cosas que he dicho yo y jamás en todo el año me he dicho una palabra en contrario. Por lo tanto, yo quería agradecerle a Fernando públicamente esa apuesta por la libertad y esa generosidad que ha tenido siempre. Y si ustedes me permiten, le quiero hacer un pequeñísimo regalo a ustedes. Es una micro columna, es muy cortito, no es una columna de que hago las 3 de tarde, sino que es muy chiquitita, que tiene que ver con esto que planteaban recién acerca del rol del periodismo. Dice así, los periodistas debemos elegir entre 5 caminos surgidos al ladrido de las metáforas caninas para no tirarle el trabajo a los perros. Podemos convertirnos primero en perros falderos. El perrito faldero es el que asume una actitud de subordinación, de dependencia, que chupa medias, que acaricia hasta que llega el premio de la comida en forma de pauta publicitaria. Segundo, podemos ser perros cirqueros. El perro cirquero es el que privilegia las volteretas de los saltimbanquis, el espectáculo, el que busca más el asombro que la verdad. Tercero, podemos convertirnos en perros de ataque, que es el que se tira al cuello de los funcionarios a la menor provocación y de paso se coloca en el lugar de fiscal incuestionable. Cuarto, también podemos ser perros de vigilancia, el que desarrolla una rigurosa mirada que controla todo el trabajo político y denuncia cualquier tipo de corrupción y de atentado a los derechos ciudadanos y a las libertades públicas. Y finalmente nos queda el perro lazarillo, que es el que ayuda a ver y aporta luz a los que necesitan orientación para caminar entre la selva de noticias con el objetivo de mejorar su nivel de vida. Y ama el río, como le dijo recién, y muchas veces hemos comentado que para los navegantes las estrellas son sumamente importantes porque nunca la van a poder tocar las estrellas, pero los navegantes se guían
por esas estrellas que no pueden tocar, y si no ven las estrellas pierden el rumbo. Para los periodistas, esas estrellas es la ética. Muchas gracias.